Tengo en mi computadora una foto de mi papá, mi mamá y yo hace muchos años, todavía soltero, jovencito. Todos estábamos tristes porque sabíamos que muy pronto íbamos a ser separados por mis problemas, cosas que yo había hecho, y por cierto, días después un juez me condenó y me mandaron a la cárcel donde yo estuve por 19 meses. Y yo apenas vi la foto y pensé, ay, qué dolor he causado a mis padres. Ya tengo como 35 años reponiendo todo el dolor que les causé, pero les causé tanto dolor, tanto trauma a mis papás. Y si les interesa, yo escribo toda esta historia en el libro Contracorriente 1, que está allá atrás, y es una devocional donde hay una reflexión bíblica que va con cada historia. Hay como 19 diferentes historias de mi vida aquí, y si eres bien metiche y quieres saber más, aquí en este libro. Pero yo me imagino que no soy la única persona aquí que ha causado dolor a terceras. ¿Quiénes están conmigo? Que pueden ser, yo también he cometido unos errores en la vida. Fíjate que he causado dolor a otras personas, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada hablamos de Jacob. ¿Cuántos estaban la semana pasada que escucharon de Jacob? Y Dios le llamó a regresar a Betel, donde él tuvo su primer encuentro. Y él entendió que Dios es santo. Y entonces junta toda su casa. Tenía una casa muy grande porque tenía muchos siervos, mucho ganado, tenía muchos hijos. Y él dice tres cosas. Él dice, desháganse de sus ídolos paganos. Purifíquense y pongan ropa limpia. Todo esto es una manera de decir, quiten el pecado de su vida porque vamos a ver al Dios Santo. Ahora, la pregunta que les quiero plantear hoy es, ¿qué creen ustedes hubiera pasado si la familia de Jacob hubiera dicho, no pasa nada? Yo no voy a tirar mi ídolo, lo voy a llevar conmigo para conocer a Dios. Yo no voy a purificarme como estoy, tal cual, porque Dios es muy misericordioso. ¿Y qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Creen que les hubiera ido bien? Como por instinto sabemos, como Dios es nuestro creador y Dios es santo, que cuando nos vamos a acercarnos, pues hay que quitar cualquier cosa que sea ofensiva para Él, ¿sí o no? Hoy vamos a ver la historia de un señor que no le cayó el 20. Un señor que llevó a su casa algo súper ofensiva para Dios. Y vamos a ver el resultado de su necedad. Y vamos a tratar de entender cómo esto nos aplica a nosotros. Ahora, les advierto, la historia está un poco larga, pero no hay de otra. La historia está larga. Voy a tener que leer mucho, pero vamos a pausar y reflexionar a través de la lectura. Entonces, prométeme que no van a dormir mientras yo leo. Ok, muy bien. Primero quiero darles contexto. La mayoría saben que Dios usó a Moisés para sacar su pueblo de Egipto. Andaban 40 años en el desierto. Por fin están listos para entrar en su tierra prometida, que se llamaba la tierra de Canaán. Vencieron 2 reyes al oeste del río Jordán. El río Jordán era la frontera este y el Mediterráneo, el oeste del país o del territorio que iba a llegar a ser un país, un solo país. Y cruzaron, Moisés no pudo entrar. ¿Cuántos conocen la historia de Don Moy que no pudo entrar? No pudo entrar.
Y no pudo entrar porque una sola vez trató con irrespetuosidad la persona de Dios. No trató a Dios como santo delante del pueblo. Y por un pecado, Dios le dijo, tú no vas a entrar. Puedes verla de lejos, pero no entras. Entonces Moisés murió y su asistente tomó el cargo de la nación, Josué. Entonces cruzan el río Jordán y la primera ciudad que tienen que conquistar se llama Jericó. ¿Cómo se llama? Jericó tenía unas murallas tremendas y grandes, bien fortificada. Era imposible que ellos vencieran a Jericó. Pero Dios les dio instrucciones específicas de qué hacer. Y cuando ellos obedecieron las instrucciones, Dios milagrosamente hizo que los muros cayeron. Invadieron, conquistaron por completo la ciudad y no perdieron ni un soldado. Pero quiero leerles las instrucciones que Dios les dio sobre el botín. ¿Cuántos saben lo que es botín? Sí, lo que un ejército lleva después de una conquista. Hay muchas naves en el Atlántico llenos de botín de México. Sí, que no llegaron a España. Ese es botín. Entonces, Dios les dice lo siguiente acerca del botín. Josué 6, no vayan a tomar nada, digan nada, de lo que ha sido destinado al exterminio. Esa es una frase un poco raro, destinado al exterminio. Como Jericó era la primera ciudad, yo supongo que es por esta razón, era la primera ciudad para ser conquistada en la tierra prometida. Y Dios siempre pide las primicias de su pueblo. Por ejemplo, el diezmo es la primicia de nuestros ingresos. Y Dios siempre pide la primicia. Entonces, las demás ciudades, ellos podían llevar botín. Pero en esta ciudad, Dios dice, no, todo es para mí. Esa es la primicia. Está destinado al exterminio. La ciudad entera iba a ser destruida como si fuera un holocausto para Dios. Y solo los metales de valor iban a poner en el tesoro de Dios. Vamos a ver. Para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio. Ahí es una advertencia y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces, ahí van a la batalla, conquistan la ciudad y ya están planeando la siguiente batalla. La siguiente batalla está en una ciudad pequeña, tan pequeña que ellos pensaban, ese es pan comido. No tenemos que ni llevar muchos soldados. Rápido vamos a terminar con estos, pero vamos a ver lo que pasó. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí del botín que Dios había destinado al exterminio. Dios había dicho nada, ¿verdad? Ajá. Este hombre era de la tribu de Judá. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ahí, la segunda ciudad, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ahí. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados. Y fíjense que tenían miles de soldados la nación de Israel. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, porque Dios nos dio una victoria, que la siguiente victoria va a ser fácil? Yo sé que ustedes no, pero en otras iglesias la gente piensa así.
De hecho, como ustedes saben, este año yo hice un ayuno de 40 días solo tomando agua. Llevo 14 días ahorita solo tomando agua y siento que voy a morir de hambre. Es decir que no porque Dios te da una gran victoria que debes de pensar, esto es fácil, eso puedo hacer de cabeza, eso puedo hacer con una mano tras mí. No. Cada batalla es distinta. Y si tú hiciste algo incorrecto en la última batalla, ¿quién sabe cómo te va a ir en la actual? Por esa razón fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de ahí los derrotaron. Digan, derrotaron. El ejército de Israel sufrió 36 bajas. Ni una en una ciudad grande, donde Dios estaba con ellos. Pero perdieron 36 hombres porque Dios no estaba con ellos. Ellos pensaban que iban a ser fácil, no iba a ser fácil. Yo creo que si hubieran llevado todo el ejército, tampoco hubieran ganado, porque Dios no estaba con ellos, como vamos a ver. Y fue perseguido hasta la puerta de la ciudad, desde la puerta hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y postró rostro en tierra ante el arca del pacto. Ese es donde estaba la presencia del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. Ahora, ni les voy a preguntar porque no quiero que mientan. Pero ¿cuántos de nosotros hemos reclamado a Dios? Nosotros entramos en una situación en la vida y pensamos, esto va a ser fácil, Dios está conmigo, y de repente experimentamos una derrota. ¿Y qué decimos? Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? Josué es ser humano como nosotros y él no pudo entender, él no sabía de esto de Acán. Él no sabía que alguien había quitado algo que Dios no les dio permiso. Entonces, él está confundido. Y mire lo que él dice al Señor. Señor y Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. Y eso es cierto. Sí, la última batalla era milagrosa y entonces seguro que todos los vecinos los temían, pero ya que se dan cuenta que fueron vencidos en un pueblito, dicen, nada más era suerte la última vez, vamos a rodearlos y destruirlos a todos. Después, él es muy astuto, Josué, él aprendió esto de Moisés, porque después le echa todo a Dios y mire lo que dice, ¿y qué será de tu gran prestigio? Yo sé que ustedes no, pero hay iglesias donde la gente trata de manipular a Dios. Hay iglesias donde la gente dice, Señor, si tú no me ayudas, todos van a hablar mal de ti. ¿Sí o no? Pero mira cómo Dios le responde. Dios no dice, ay, pobrecito, pues sí, tienes razón. Mira, nada más te voy a echar la mano. Dios le dice, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Dios mío, que nunca tengamos que huir
de nuestros adversarios, pero el pecado hace cobardes del pueblo de Dios. Digan conmigo, el pecado hace cobarde el pueblo de Dios. Y mira lo que Dios dice. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Entonces es como si Dios estuviera diciendo, ¿por qué me estás reclamando a mí? Si ustedes tienen la culpa. Y alguien puede decir, pero ¿por qué Dios está hablando en tercera persona plural, ustedes, si era solo una persona que pecó? Ahorita vamos a verlo. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor de Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Después Dios le da instrucciones de cómo se van a presentar, y vamos a ver cómo se cumplió en versículo 16. Al día siguiente, muy de madrugada, José mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Dios le dijo que lo hiciera de esta manera. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán. Entre miles de personas Dios puso su dedo. Millones. Algunos calculan, teólogos, 3 millones y medio. ¡Pum! La persona. Dios lo señaló. Hijo de Carmín, nieto de Zabdí, bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó. Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Ahora, yo no quiero ni pensar qué harían algunos de nosotros si encontráramos 200 monedas de plata, medio kilo de oro y un traje italiano. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. Todavía vivían en carpas porque estaban moviendo, era una conquista. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Eso es curioso. Primero tomaron el manto, el oro, la plata, y lo presentaron al Señor. Yo me imagino que estaban diciendo, Señor, encontramos lo robado. Pero Dios no lo aceptó. Aunque tenían que haber puesto el oro y la plata en el tesoro del Señor, ya Dios no iba a aceptarlo. Sí, porque les voy a decir algo. Dios no acepta lo robado. Por eso aquí no recibimos diezmos de narcos. Dios no acepta lo robado. Dios no acepta dinero sucio, dinero que viene por los abusos de gente inocente.
Cuando nosotros traemos diezmos y ofrendas a la casa de Dios, le vamos a traer el fruto de nuestro labor, el fruto de nuestro sudor, lo que nosotros ganamos honestamente y lo traemos al Señor. Dios no puede ser sobornado. Digan conmigo, Dios no puede ser sobornado. Entonces lo presentaron al Señor y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata que Dios no aceptó en su tesoro, el manto y el oro. Dios dijo, no, ya no lo quiero, va a ser destruido. Sí. También llevaron a sus hijos, a sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. No estaban allá, vamos a rifar los muebles porque son rete buenos. Todo lo que este hombre poseía ya tenía que ser destruido, porque él pecó contra Dios y causó la muerte de 36 hombres inocentes. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos. Y no leí la parte anterior, pero Dios les había dicho, la persona que se encuentra con esto, eso es lo que le va a pasar. Ellos solo están siguiendo órdenes. Y los quemaron. Por eso yo digo, Dios mío, gracias que yo vivo bajo el nuevo pacto. Los que quieren ya deshacerse de carnitas y vivir bajo el antiguo pacto, ¿qué estás pensando, hombre? Ese es nada más una probadita de la ley de Moisés. La ley de Moisés no tenía mucha misericordia. Jesús es el príncipe de misericordia para nosotros, amén. Pero no quiere decir que no vamos a sufrir consecuencias por violar el mandato de Dios. Ahorita vamos a llegar a esto. Entonces los quemaron, luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Valle de Acor, Acor significa desgracia, el valle de la desgracia. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Ahora, solo quiero leerles un versículo más, porque ese versículo realmente capsula toda la historia. Tiempo después, Josué estaba amonestando unas personas de no pecar y dijo esto: ¿no es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? ¿Y cuál es la respuesta obvia? Sí, es la verdad. Un hombre pecó, pero la ira de Dios se descargó sobre ¿cuántos? Toda la comunidad. Y la última frase, ese es el mero punto. Recuerdan que Acán no fue el único que murió por su pecado. Digan conmigo, Acán no fue el único que murió por su pecado. ¿Cuántos más murieron? 36 soldados inocentes. Nada más piensen un momento. ¿Qué tal si tú fueras esposa de uno de esos soldados? Y tú bien sabías, porque nadie te conoce como la esposa, ¿verdad? Y tú bien sabías que tu marido era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que seguía la ley de Dios. Y sin embargo, él muere. Y después te das cuenta, mi esposo murió no por sus pecados, pero por los pecados de este Acán, el avaro. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tal si tú fueras el hijo de este hombre? La hija. Y ya vas a crecer sin un papá. No porque tu papá hizo mal. Y no por casualidad.
No era una coincidencia de guerra, porque Dios siempre protegía a sus soldados cuando estaban en obediencia. Esto pasó por el pecado de un hombre. ¿Cómo te gustaría saber toda tu vida que no tienes papá porque el vecino es quien pecó? ¿Sí? ¿O qué tal si este hombre fuera tu hijo? Porque los israelitas desde 20 años para arriba creo que ya estaban en el ejército cuando tenían que pelear. ¿Qué tal si, cuántos tienen un hijo de 20 años para arriba? Levanta la mano. ¿Qué tal si fuera tu hijo que fue a la batalla y murió? No porque él cometió un error, no por casualidad, pero por el pecado de un avaro que desobedeció a Dios. ¿Quiénes más murieron? Sus hijos. ¿Qué tenían que ver los hijos? Los hijos no fueron a la batalla. Los hijos no robaron las cosas. Me imagino que ni siquiera cavaron el hoyo. Me imagino que el papá tuvo todo esto bajo su control. Pero los hijos todos murieron en un solo día. No por sus pecados, más por el pecado de un hombre. Y la verdad, la triste verdad, no parece justo, yo sé, pero nuestro concepto de justicia no es el concepto de Dios de justicia. De hecho, Liz y yo estamos sorprendidos a veces cuando estamos viendo la tele. Siempre están diciendo, cualquier cosa que le dices a uno que no le parece, no es justo. No es justo. El problema es que es el juez que decide que es justo. Y nosotros no somos el juez. El juez es Dios. Y todo lo que Dios hace es justo. Me gustaría que dijeran conmigo, todo lo que Dios hace es justo. Él es el Rey de justicia. Él es el juez justo. Amén. Entonces, aunque en nuestra perspectiva parece injusto que los hijos mueran por el pecado del papá, parece injusto que 36 hombres inocentes mueran por el pecado de un hombre, pero así es como funciona la vida. Yo no estoy diciendo que es justo, estoy diciendo que es una realidad. ¿Lo permitió Dios? ¿Lo permitió Dios? Sí lo permitió. Por el pecado de un hombre. Porque la triste realidad es esto. Inocentes siempre sufren por los pecados ajenos. Digan conmigo, los inocentes siempre sufren por los pecados ajenos. Así es como funciona la vida. Y si esto no te parece, puedes discutir con Dios, le puedes, como Josué, reclamarlo cuando llegas al cielo. Yo solo puedo decirles que es una realidad de la vida. Parece injusto, pero ¿sabes de dónde viene la injusticia? No es que Dios es injusto, es el pecador que es injusto. A sabiendas o no de que su pecado va a afectar terceras personas. El pecado no puede ser aislado. Mucha gente viene con cuentos así de que, mira, es mi vida, no estoy afectando a nadie. Si alguien quede afectado, voy a ser solo yo. Esta no es la verdad. El pecado no puedes contenerlo, no puedes controlar pecado. Pecado es como electricidad. Y ustedes podrían decir, no, pues sí, controlamos electricidad, lo ponemos en cables y todo eso, sí. Pero yo estoy hablando de la electricidad que cae en un rayo. Eso no vas a controlar. Y la gente a veces vive en pecado pensando no pasa nada, solo a mí estoy afectando. Y de repente cae el rayo y muere toda la familia, no solo una persona. Sí. Porque el pecado no puede ser contenido. El pecado es un cáncer. El pecado es un cachorro de león
que va creciendo cada día y cuando tiene la edad suficiente, vuelve en contra de toda la familia y come a todos. Así es el pecado. ¿Están conmigo? Lo vemos todos los días en México. Los famosos huachicoleros, desde garrafones hasta barcos en el Golfo de México van robando. ¿Y qué pasa? El precio de la gasolina, el diésel sube. ¿Y qué pasa? Todo en el mercado sube. Los legumbres suben en precio. La carne sube en precio. Todos los servicios suben en precio porque todo depende de una cosa que se llama petróleo. Entonces, ¿qué quiero decir? Por el pecado de algunos pocos entre los millones de mexicanos, todo el país sufre. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el peso era 10 pesos a cada dólar? Cuando yo llegué a México hace 20 años, era 8-1. Ya está como a 20 por 1. No recuerdo el precio de gasolina hace 20 años. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto estamos pagando hace 20 años? 4 pesos. Híjole, ya estamos a 20 también. ¿Verdad? ¿Y por qué? Por los robos de unos pocos. Todos tienen que sufrir. Así es como funciona la vida. Lo vemos en las familias siempre. Por la infidelidad del papá o de la mamá, la familia queda dividida. Los hijos tienen que crecer en una familia cortada a la mitad. Lo vemos en cuando hay niños que han sufrido hambre. No voy a preguntar, no quiero avergonzar a nadie, pero yo me imagino que hay gente en este cuarto que pueden recordar en su niñez cómo sufrían hambre. No porque su papá no tenía dinero, pero porque lo gastaba en la amante, lo gastaba en el chupe, lo gastaba en sí mismo. Y no daba a la mamá lo suficiente para alimentar a los hijos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Los hijos no son culpables, pero los inocentes siempre sufren por los pecados ajenos. Así funciona el mundo. Y ni hablar de iglesias. ¿Cuántas iglesias? Esta iglesia ha sufrido por los pecados de algunos pocos, que ha traído desgracia hacia nosotros. Hoy día hay congregaciones arrastradas, atrasadas, ensuciadas, dañadas por unos pocos que no quieren dejar sus pecados. Sí, el meollo. Ahora, yo entiendo que muchos no entienden. Quizás no entendiste hasta ahorita cómo tu pecado puede afectar a otra gente. Pero una vez que sabes, solo puede haber una razón por la cual alguien sigue pecando sabiendo que está dañando a la gente que ama, y es por el gran egoísmo. Egoísmo. Yo quiero salir con la mía. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Y tú te puedes engañar a creer que no estás lastimando a terceras personas, pero simplemente estás engañado. La Biblia muestra en muchos lugares este principio, que el pecado no se contiene, que el pecado lastima a terceras. Sí. Es como la influenza. Contraes la influenza y ya estás tomando el mismo vaso de toda la familia. No pasa nada. Soy yo que estoy enfermo. Al rato toda la familia va a estar enferma. ¿Sí o no? Así es el pecado. Entonces, les quiero ayudar. Me gustaría creer que ustedes aman a sus familias. Pero voy a tomar una encuesta. ¿Cuántos aman a su familia?
Sí, bien. Qué bueno. Y es fácil amar a la familia. Un poco más complicado amar la comunidad, amar la nación. Sí. Pero yo creo que debemos de amar a otra gente. El segundo mandamiento es: amarás. Ayúdame, ¿alguien que sabe? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Sí. A ti mismo. Yo no quiero sufrir por pecados ajenos, aunque me ha pasado. Yo no quiero sufrir por el pecado que otra persona hizo, aunque me ha pasado. Entonces, si tú no quieres sufrir por pecados ajenos, no hagas sufrir a otras personas por tus pecados. Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Les invito a pensar por un momento. Yo les voy a guiar. Primero les quiero leer un texto y quiero que cierren sus ojos mientras leo el texto, si quieren. Este texto fue escrito por David. David conocía a Dios como pocas personas jamás le van a conocer, yo creo. Y David había cometido unos pecados, pero tremendos. Pero siempre se arrepentía. Y en Salmo 139, que les voy a leer, lo que quiero que hagan es que mientras yo voy leyendo unos versículos, con sus ojos cerrados, yo les invito que cada vez que termino una línea, que digan en su corazón: amén, yo creo esto, Señor. ¿Listos? Vamos. Señor, tú me examinas. Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Examíname, oh Dios. Esta parte quiero que repitan después de mí. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ahora, los muchachos van a tocar, sigan en un estado de oración. Los muchachos van a tocar y mientras tocan, sigan este mismo rollo. Siguen preguntando, pidiéndole: Señor, si hay algo en mi interior que a ti no te agrada, muéstramelo. Oh, yo estoy dispuesto a deshacerme de cualquier ídolo, de cualquier suciedad que he mantenido en mi vida para acercarme a ti. Muéstrame lo que quieres mostrarme.